en este programa nunca lo hacemos, tenemos también como importante, por ejemplo, mencionar a los entrevistados que tenemos en el día. Así es. El primero del día de hoy va a aparecer Luis Echenique, él es consultor, señor en diversidad, equidad, inclusión y pertenencia de INVE, coordinador de comunidad y director de certificación en ATRA, perdonen por la pronunciación, pero el tema que nos convocaba era lo que decíamos al inicio de este programa, cuando se naturaliza el discurso de odio. ¿Quién cuida el trabajo? Discursos que hieren, líderes que no responden ante la normalización del desprecio. Es por eso que le vamos a consultar. Primero lo vamos a saludar. Luis, bienvenido aquí a la 91.7 y a la 88.9 del dial. Hola, buen día, ¿cómo le va? Gracias por la invitación, ¿qué tal? Buen día. ¿Ha sucedido en algún otro momento reciente de nuestra historia manifestado de tal manera como está sucediendo ahora el discurso de odio expresado desde las primeras líneas del gobierno nacional hasta nada, en los ámbitos de trabajo, familiares, de amistades? A decir verdad, sí, ¿no? Y este es un trabajo que venimos realizando y averiguando, investigando un poquitito desde la consultora DEIMI, como vos nos presentaste. Bien. Conjuntamente con Gastón Boaró. Gastón es el otro socio que conformamos la consultora. Y empezamos a observar en organizaciones con las cuales trabajamos, cierta conducta de rechazo y de desprecio para un montón de colaboradores y nos empezaban a consultar por esto, ¿no? Y efectivamente empezamos a observar y escuchar muchas descalificaciones o banalizaciones entre los propios compañeros de trabajo y más aún obviamente desde líderes, jefes hacia sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces, a partir de estas observaciones que encontrábamos en cada una de las organizaciones con las que trabajamos, nos pusimos a investigar un poquitito y a tratar de entender por qué esta réplica o esta repetición o esta reiteración de discursos de odio. Y cuando hablamos de discurso de odio estamos hablando de un sentimiento que claramente manifiesta mi rechazo hacia el otro, ¿no? Que es un valor negativo, que es un valor destructivo, que es una conducta, mejor dicha, destructiva, y que no tiene nada que ver con lo que podemos decir relaciones interpersonales armónicas, ¿no? Porque si yo permanentemente te estoy descalificando, te estoy desvalorizando, claramente el objetivo no es una conducta armónica, una relación armónica, sino todo lo contrario. Y no nos dimos cuenta, sino que es una realidad donde desde, como bien vos decís, ¿no? Desde diferentes estructuras de poder, de gobierno y figuras públicas y políticas, manifiestan y expresan este discurso de odio o este discurso destructivo y descalificador hacia otras personas, ¿no? O grupos sociales o grupos de la sociedad, obviamente, ¿no? Y esto es quizá lo más preocupante, ¿no? Cuando vos encontrás o se encuentran no solamente figuras de liderazgo, sino también figuras que deberían aunar o propender a lo que es la interrelación y un bienestar común, pasan a ser modelos donde todo es válido y permitido. Y en una sociedad, evidentemente, no todo es válido y permitido, ¿no? Y estas son las consecuencias que se observan en un aumento de ataques de odio hacia la comunidad LGBTQ+, observaciones y hechos que se observan en manifestaciones de ataque hacia comunidades vulneradas, y
Te doy un ejemplo, quizá bien concreto, más allá de todo lo que podemos leer y observar en los medios de comunicación, ¿no? Como pasó el año pasado con estas 4 chicas en Barracas, hace poco también en Palermo, que eso claramente es un discurso de odio y una conducta que se manifiesta en una conducta, ¿no? Una conducta que apunta al rechazo. Entonces, el ejemplo, sin abrir ningún tipo de juicio o de comentario respecto a el conflicto en Gaza, porque bueno, eso no es ni de esta conversación, y sí, por ahí sería otra conversación. En una multinacional acá en Buenos Aires, en Capital Federal, un colaborador llega a su lugar de trabajo y en su PC encuentra un cartelito, ¿no? Un post-it que le decía: judío DM, andate de acá. Con lo cual eso, de vuelta, ¿no? Yo primero empatizo con este colaborador judío, donde le digan andate de acá, ¿no? O sea, ¿dónde queda la identidad, no? En ese no conversación, sino en ese post, ¿no? En esa manifestación. ¿Dónde queda la integridad de esta persona? ¿Dónde queda fundamentalmente el respeto hacia esta persona? Bueno, y esto es claramente una nueva manifestación de discurso de odio, ¿no? Algo que ya hemos vivido a lo largo de varias décadas en el país y parece el ciclo de la repetición, ¿no? Donde venimos por un periodo de estabilidad o no tanta habilitación del odio, y luego volvemos a esta virulencia que lamentablemente no es solo nacional, ¿no? Lo observamos en diferentes manifestaciones a nivel global, ¿no? Claro. Gobiernos, líderes, por ejemplo, hablando de gobiernos, ¿no? De líderes globales. Hace poco sale un posteo que las redes también, ¿no? Las redes es un elemento, es un espacio de expresiones caóticas y muy destructivas. Sale un comentario, hay un posteo vinculado a esta nueva legislación en Italia, donde la primer ministra veta o imposibilita a las parejas homosexuales adoptar, ¿sí? Entonces hago yo un posteo en contra de esta medida y a favor de la libertad de las parejas homosexuales de poder adoptar, donde bueno, se ha observado tanto en Argentina como hay estudios globales donde indica que esto no condice o no habilita o conlleva a ningún tipo de relación perversa en la adopción o entre los padres adoptantes y los chicos adoptantes, sino todo lo contrario. Incluso también los abusos sexuales son en su mayoría producidos por personas heterosexuales, ¿no? Hay claramente informes que lo demuestran. Entonces hago este posteo en contra de la medida de la primer ministra de Italia, y las barbaridades que no son reproducibles, ¿no? Que me dijeron. Entonces, que me escribieron. Y esto inhabilita estos discursos inhabilitan la posibilidad del disenso, ¿no? Claro. Donde hay un predominio de mi razón sobre la tuya, y lo que yo opino es lo válido, ¿no? Y lo hemos escuchado en este evento de hace unas semanas, el Derecha Fez en Córdoba, ¿no? O sea, claro, este nuevo gurú, el señor Rigoberto Hidalgo, con las descalificaciones destructivas que planteó, ¿no? Desde, bueno, obviamente los gays no existen, hay solo 2 sexos, todo lo que es por afuera de esto es enfermedad. Entonces aparece esta situación
donde, repito, se valida y está validada desde diferentes organismos que son los que deberían propender a asegurar una equidad y asegurar un equilibrio sano y no destructivo dentro de la sociedad. Luis, Luz lo saluda. Le quiero hacer una consulta. ¿Cómo establecemos el límite entre la libertad de expresión y los discursos de odio? Buenísima pregunta. Yo anoche justamente estaba pensando, ¿no?, con esto de donde terminan mis derechos empiezan los tuyos. Y yo creo que hay derechos que no tienen límite, ¿no? Porque donde empiezan los míos, donde terminan los míos, empiezan los tuyos, me suena como que hay un límite, ¿no? Entonces, en esta reflexión que le estaba haciendo anoche, por otros temas, unos artículos que estoy escribiendo y demás, digo, hay derechos que nos trascienden y nos impactan en todos. Entonces, no es que haya un límite y no es que donde termina el mío empieza el tuyo. Los derechos están permanentemente presentes. La gran diferencia es cuando estos derechos en algún momento son obstaculizados o impedidos de ejercer, ¿sí? Entonces, yo puedo opinar, ¿sí?, que es mi derecho a opinar, pero puedo disentir y puedo estar en contra de lo que vos decís. Tal cual, Entonces, sí. No, entonces, sí, perdón. No, discúlpeme usted, pensé que había cerrado la idea. Es cierto, ¿no? Porque mucho se dice cuando, de esto que está marcando usted, de quien pretende, no sé si agredir, pero por lo menos dice, bueno, esta es mi libertad de expresión, como que hubieran derechos particulares para cada una de las personas, cuando no, es para todos. Exactamente, ¿no? Exactamente. El derecho de pensar, el derecho de vivir, el derecho de disfrutar, el derecho de, no sé, de acceder a un trabajo, ¿no? Y esto, o sea, y acá es un punto también, ¿no?, que por ahí no lo tomamos como odio, pero la negación del derecho al trabajo, no estoy hablando por no tener las competencias o las habilidades, ¿no? Porque si te contrato a vos de locutor, voy a mirar, voy a prestar atención a tu dicción, a tu manera de expresarte, ¿sí? Esa sería tu habilidad, tu competencia. Pero por eso digo, si yo te dejo de lado a un postulante o a un laburante, ¿no?, no por sus habilidades o sus conocimientos, sino por el color de piel, su orientación sexual, su apariencia física, que esto es tremendo, porque sigue vigente, sigue y con muchísima fuerza vigente. Es un discurso de odio, es una conducta de odio también. Uh-huh. Sí, tal cual. Esto de la buena apariencia que te piden. La buena apariencia, ¿no? La buena apariencia. Y tenemos obviamente muchísima asiduidad en estas situaciones, como afortunadamente tenemos otras donde demuestran que ni mi discapacidad física, ni mi apariencia, ¿sí?, son impedimentos para poder hacer el laburo, ¿no? O ni mi edad, ¿no? O sea, y esto es un punto que también lo observamos muchísimo, el tema de la edad. Y el tema de la edad, el no dar la posibilidad de acceder a un trabajo por la edad, es también una conducta de odio o de discriminación, ¿no? Pero bueno, y odio y discriminación son... están muy enamorados, ¿no? Claro. El odio y la discriminación van muy juntitos en esta carrera de la vida. Entonces, también, ¿no?, el no darte un laburo o no por tener la posibilidad de acceder a un trabajo por la edad, cosa que es muy habitual, ¿sí? Hay una estadística que dicen que de 7 de cada 10 currículums son no leídos solamente por la edad, ¿sí? Claro. Entonces,
Ok, no es un odio directo, pero es un acto de discriminación. Tal cual. Por eso digo esto, ¿no? De que van de la mano el odio y la discriminación. Y voy tomando algunas de las estos ítems que nos va dejando. Pensaba en las agresiones por redes sociales, pasaba en la época de la pandemia, se hizo muy viral cuando una chica había preguntado si con la tarjeta de la asignación podía contratar Netflix, que era para que sus hijos puedan ver dibujitos y eso lo tenía todo el día en la casa. El bullying que sufrió esa chica en redes sociales, porque claro, el que cobra una tarjeta de asignación por hijo debería, no sé, comprar arroz, fideo y leche y abstenerse solamente a eso. Y después, en esto que está señalando usted, donde casi que todos estos ítems que va repasando está normalizado, y sí, eso pasa en los ámbitos laborales. Tenía el relevamiento, esto que se hizo del Day Latam, de este mismo año, un 42% de las personas han sufrido situaciones de acoso o microagresiones, pero solo un 29% confía en que los mecanismos institucionales pueden revertir esto. Es como que también esta desconfianza, ¿a quién le voy a decir si no se va a hacer nada? Absolutamente, ¿no? Es verdad, en este relevamiento que estamos llevando adelante, que ya estamos próximos a terminar, las sorpresas son altas, sorpresas y ratificación, te diría en paralelo, ¿no? Claro. Creo que la sorpresa es por la ratificación de las hipótesis iniciales que tenemos. Claro. Sí, el nivel de desconfianza y de incredulidad, ¿sí?, hacia los líderes y hacia los distintos mecanismos, ¿no? Y esto es algo que también trabajamos mucho en organizaciones, el tema del acoso, el tema del maltrato y la falta de, no solo la falta de respuesta, sino también la falta de denuncia y comunicación por parte de la persona maltratada o abusada. Y esto en general se da por la no respuesta o por el amiguismo que puede haber dentro de las relaciones. Y aclaro, esto no es exclusivo, no es exclusivo de las multinacionales. En cualquier organización el maltrato existe, ¿no? Claro. Ya sea grande, chica, en Capital, en La Plata, que estuve hace poco, está muy linda La Plata, o en cualquier ciudad o pueblo chico del interior. El maltrato es una afrenta que descalifica y trata así de destruir al otro, ¿no? El descalifica obviamente concreto, la destrucción obviamente es simbólico, ¿no? Pero que conlleva sus efectos físicos, corporales, psicológicos muy altos, ¿no? Creo que también ahí tenemos que pensarlo y entenderlo, ¿no? Que este maltrato, este ninguneo, este acoso no solamente impacta en lo físico, sino que también tiene un alto impacto en lo psicológico y por supuesto esto también tiene impacto para la organización, ¿no? Tal cual. Entre ausentismo, entre mala prensa o mala información en el mercado laboral, y tampoco debiéramos validarlo, ¿no? Porque se valida mucho, pero si no hay laburo, pues esto lo escucho, ¿no? Pero si no hay laburo, no importa, o sea, esto no debería habilitar o justificar el maltrato, no importa que no haya laburo o haya laburo, ¿no? A nivel país, o sea, el maltrato y la descalificación es no directamente, es no. Tal cual. Repasamos varios puntos que son contraproducentes, que no colaboran, que no ayudan a resolver este conflicto. Iba a consultarle si hay alguna experiencia que usted dice, bueno, esto replicándolo puede ayudar a disminuir este maltrato, un ambiente laboral que haya más inclusivo, más respetuoso. No sé, yo recuerdo acá en Argentina, por ejemplo, en los programas de televisión, que cuando
el INADI funcionaba bastante bien y había sanciones. No sé, recuerdo los programas viejos de Tinelli que cuando arrancaron del 2000 para acá decían, bueno, ya hay cosas que no se pueden decir, como dicen, bueno, no, básicamente no se puede faltar respeto, amigo, pero como dicen, no, ya no se puede hacer chiste de nada, no se puede mencionar ninguna colectividad, no se puede decir discapacitado, cosas que ellos hacían chiste todo el tiempo. Parecería ser algo que ha funcionado en su momento. No sé si tienen alguna experiencia más macro a nivel Latinoamérica, que haya ejemplos donde sí funcionaron políticas inclusivas. A ver, en Argentina han funcionado y creo que si hay un compromiso por parte de quienes conducen las organizaciones, claramente funciona, ¿no? Claro. Esto, ejemplos concretos de organizaciones con las cuales hemos actuado. Creo que a nivel Latinoamérica sí tenés ejemplos más allá de Argentina, que por ahí en algunos ejemplos de Argentina vos los han mencionado también. Creo que Chile tiene un altos niveles, sí, vinculados con lo que es el respeto, con la valorización justamente de las diferencias. Brasil también, depende de las áreas y los momentos y los análisis que vos hagas, ¿no? Claro. Pero acá considero también que quien debiera velar y asegurar este no respeto, este respeto, mejor dicho, sí, o quien debiera asegurar que este no respeto no simplemente, ¿no? Creo que no debe dejar de ser el actor principal en defensor de esto el gobierno nacional. Claro. ¿Sí? Porque, repito, ¿no? O sea, las diferentes experiencias que hemos vivido, o algunas obviamente no, ¿no? Por un tema de edad, claro. Que desde el propio gobierno se facilita o se habilita lo que es la destrucción, lo que es el odio, lo que es la descalificación, las consecuencias han sido nefastas en Argentina, en América Latina y a nivel global, obviamente, con la Segunda Guerra Mundial, obviamente, como ejemplo absoluto, ¿no? Claro, sí, hoy en nuestro país parece ser expresado mucho más puntual, ¿no? Desde el presidente llamando mandriles a todo el que no piensa como aquel, esta derecha FED que decía usted, donde directamente uno de los paneles era no odiamos lo suficiente, ya desde ahí partían, imagínese para arriba, ¿no? Sí, o este famoso virus que se te infecta en el cuerpo, que te habla de la destrucción, ¿no? También. Un escritor y abogado argentino, Nicolás Márquez, con la descalificación absoluta que le ha dado a Maju Lozano, ¿no? Y Claro. esto fue el año pasado, por ejemplo. Entonces, por eso digo, si desde la propia conducción, ¿sí? Desde la propia gestión de un país, esto se habilita y, como bien decís, ¿no? Esto de los mandriles, este discurso absolutamente descalificador y concreto con actos, ¿no? Porque en determinadas efemérides, como el 8M, ¿sí? Han habido acciones y actos de gobierno que totalmente descalificaban y borraban determinadas recuperaciones de derechos, ¿no? Como el INADI, sí, como la ESI, o como diferentes planes que conllevan justamente a una mejor, no solo calidad de vida, ¿no? Sino también una justicia social, ¿no? Claro. Hoy en día devenida en aberración. Hoy en día devenida en aberración, exactamente, ¿no? Exactamente. Luis, le queremos agradecer estos minutos para con Raíces Rock, también para con Radio Estación Sur. Ha sido muy claro y lo vamos a estar molestando a medida que vayan avanzando estos informes. No, por favor, un placer, gracias a ustedes por convocarnos y bueno, a todos aquellos que estén interesados en estos temas, nos pueden seguir en redes,
somos.gaming Instagram o me.com nuestra red, y ahí estamos a disposición, tanto los informes como los diferentes artículos y acciones que venimos llevando adelante.